Señor Padre bendito, te damos muchas gracias porque en este día nos permites estar reunidos delante de ti, Señor, pero también nos permites venir a aprender más de ti. Gracias, Señor, que este mensaje sea tu palabra a través de mí, que seas tú el que hable, Señor, pero también que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Acabamos de leer un capítulo que pues a mí se me hizo complicado, hermanos, porque habla de muchas cosas, pero vamos a ponernos en contexto. El libro de Deuteronomio habla de los discursos de Moisés al pueblo de Israel, pero ya no es el pueblo que salió de Egipto, es la nueva generación que nació en el desierto, por eso se hace como esta historia. La generación que salió de Egipto ya había fallecido, la mayoría. Moisés hace para ellos un resumen de la historia desde que salieron de Egipto hacia el presente, su presente, es decir, hasta el momento en que estaban en Moab. Repasa con ellos las leyes más importantes, pero también hace un pacto con ellos en este capítulo, que se conoce como el pacto palestino. Nosotros no vamos a hablar de ese pacto en esta mañana. Estos tres discursos que hablan en todo Deuteronomio y los capítulos finales que se conocen como el Testamento de Moisés es la estructura, es la estructura del libro de Deuteronomio. Imaginen ustedes a Moisés, hermanos, todos los días saliendo a la planicie a decirles a la nueva generación, a contarles la historia. Aquí nosotros lo leemos y probablemente lo podemos leer en algunos días o en un tiempo, pero fue casi un mes el que Moisés estuvo saliendo todos los días a contarles esta parte de la historia. Si se fijan, el libro de Deuteronomio habla de tres partes: la historia, que es del capítulo 1 al 4, las leyes, que es del capítulo 5 al 26, y tiene un enfoque profético que es del capítulo 27 al 30. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Primero, para saber en dónde estamos parados y de qué estamos hablando. Y segundo, para poder enfocarnos en el capítulo 30, que es la parte final del tercer discurso de Moisés. Este capítulo habla de lo que Dios va a hacer por Israel, pero también Moisés habla del futuro del pueblo de Israel. Presenta los convenios, pero para que el pueblo de Israel decida, y esta es una parte muy importante, decida si los acepta o no. Les habla de las bendiciones y de las maldiciones, o sea, podemos decir todo tiene consecuencias. Tomas una decisión buena, vas a tener una consecuencia. Tienes una decisión mala, vas a tener una consecuencia. Pero habla de la aceptación de Israel. Recapitulemos. El capítulo 27 habla de las maldiciones. El 28 de las bendiciones. El 29 sobre el pacto que se hace con Israel. Pero el 30 nos da el elemento fundamental para cumplir con el pacto. No se preocupen, hermanos, no se los voy a preguntar, lo vamos a ver. En este capítulo, hermanos, Dios hace muchísimas promesas, pero muchísimas. Tan solo del versículo 1 al 10 tenemos 7 promesas. Del 10 en adelante tenemos más. Pero hoy solo vamos a ver 5 promesas muy chiquitas. La primera promesa habla sobre la restauración. Si ustedes se fijan en el versículo 1 al 3, Dios ya sabía que Israel iba a aceptar el pacto, pero ¿qué iba a pasar? Iban a fallar. Entonces les dijo: yo sé que van a pecar y sé que los voy a dividir por toda la tierra, pero no se preocupen. Los voy a traer de regreso, los voy a restaurar. Van a estar otra vez en la tierra que les prometí. La promesa número 2 es la de reunión. Van a irse por todo el mundo. Y si se fijan, hermanos, esa promesa todavía no se ha cumplido, porque el pueblo de Israel sigue disperso. La promesa número 3, voy a circuncidar sus corazones, porque es algo que nosotros como seres humanos no podemos hacer solos. Solamente por gracia de Él, Dios puede regenerar nuestro corazón para que lo amemos completamente. Va a juzgar a nuestros enemigos, hermanos. Es la cuarta promesa, la justicia.
Nosotros a lo mejor a veces podemos ver que no se ha cumplido, o Señor, ¿por qué a los malos les va bien? Pero en algún momento tendrán su castigo y solo Dios sabe cuándo y cómo. Y la última promesa, Omar, la última promesa es la obediencia. Esto a mí se me hizo muy importante, hermanos, porque Dios nos promete que Él va a hacer posible que nosotros le obedezcamos, porque como seres humanos tendemos a fallar, tendemos a no obedecer. Y no solamente a Dios, inclusive a nuestros padres. El papá nos dice, bueno, niños chiquitos, no metas el dedo a la corriente. ¿Y qué hace el niño? Va y lo mete. A este punto quería llegar, hermanos, a la obediencia. Como les comenté, el capítulo 30 nos da el elemento para que las promesas se cumplan, para que cumplamos el pacto. ¿Cuál creen que sea ese elemento? La obediencia, así es. La obediencia es el elemento que nos dice cómo no ser maldecidos, que es lo que dice el capítulo 28, cómo respetar el pacto, que es lo que nos dice el capítulo 29, y cómo tener bendiciones, que es lo que nos dice el capítulo 30. La Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. La obediencia es parte de la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, cuando para él hubiera sido decir muy fácil, no, gracias, y aún así lo hizo. Para los cristianos, hermanos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo a veces es muy difícil, pero eso es lo que demuestra nuestra obediencia. La Biblia dice que debemos demostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndole todos sus mandatos. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. A un cristiano que no obedece sus mandamientos, Jesús nos podría preguntar con toda la razón del mundo, como preguntó en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo me puedes decir Señor, que también es una palabra de obediencia, pero no haces lo que yo te digo? No amas a tu prójimo, no amas a Dios mismo, ¿no? La obediencia, hermanos, la podemos definir simple y llanamente como el cumplimiento de los mandatos de una autoridad. Con esta definición observamos algunos elementos. Significa que nuestra obligación es seguir a Dios y hacer lo que Él manda, punto. Como dice el catecismo infantil, ¿sí recuerdan? ¿Para qué te creó Dios? Para su gloria. ¿Qué significa glorificar a Dios? Hacer todo lo que Él manda. Desde niños, hermanos, tenemos esa doctrina. Así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz, también involucró otro elemento que significa ser sumiso. Y con esto no me refiero a solo agacharnos y decir sí, sino que nosotros como cristianos rendimos nuestra voluntad a Dios. Es decir, Señor, ¿quieres que yo vaya? Voy. De veras no quiero hacerlo, pero tú me estás diciendo que lo haga. Habla también de los mandatos, de las escrituras que Dios ha delineado simplemente lo que Él nos dice que hagamos. ¿Tienes alguna duda? Busca en tu Biblia, seguramente ahí vas a encontrar una guía. Y de la autoridad, es Dios mismo cuya autoridad es total. Él no se equivoca, hermanos. Y en algún momento aprenderemos que no se equivoca. Para el cristiano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios manda. Habiendo dicho esto, hermanos, nosotros obedecemos a Dios porque es nuestro deber, pero si lo vemos como un deber, puede ser que se nos haga difícil. Hay que obedecerlo, sí porque debemos, pero también porque le amamos, porque es la forma de demostrar nuestro amor hacia Él. Lo servimos con humildad, con sencillez de corazón, pero sobre todo con amor. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de que al hacer esto no seamos como los fariseos y los saduceos, que cumplían las leyes al pie de la letra. O sea, todo lo que decía la Biblia lo hacían. Que no podían comer, no comían. Que no podían hacer, no hacían. ¿Pero qué les dijo Jesús? Eso no es la obediencia que yo pido.
porque aunque sigues todas las leyes, has perdido la parte más importante, que es entregar tu corazón al momento de cumplirlas. Los fariseos y saduceos pensaban que incluso Dios podía darles un premio porque cumplían todas las leyes. Pero incluso Cristo dijo que nuestras mejores y más justas obras son trapos de inmundicia. Por más que las hagamos y no las hacemos con un corazón limpio, no sirven de nada. A la obediencia externa de los fariseos, Jesús les dijo que les faltaba algo, que era la actitud de su corazón, y que sus vidas se caracterizaban por ser hipócritas. Pero violaban al mismo tiempo el espíritu de la ley. Los fariseos eran obedientes en muchos aspectos, pero desobedientes en lo más importantes. Hoy, hermanos, no estamos llamados a cumplir la ley de Moisés, como fue presentada en ese momento, en la historia, porque para eso vino Cristo, para cumplir la ley. Pero estamos llamados a obedecer la ley de Cristo, la cual es una ley de amor. ¿Cuál es el mandamiento más grande que Jesús declaró? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo pueden encontrar en Mateo 22, 36 al 40. Si se fijan, hermanos, este mandamiento que da Jesús resume los 10 mandamientos. Del mandamiento 1 al 4 es amarás a Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos. Pero también del mandamiento 6 al 10 nos da las reglas para una buena convivencia con nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿estamos obligados o no a seguir la ley de Moisés y la ley de Cristo? Así es. Si amamos a Dios, le obedecemos. No somos perfectos en nuestra obediencia, hermanos. Eso hay que tenerlo claro, somos humanos. Pero nuestro deseo es someternos al Señor y mostrar buenas obras. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, obviamente podemos demostrar el amor por los demás. Cuando obedecemos los mandatos de Dios, nos convertimos en luz y sal, en un mundo oscuro e insípido. Ahora, hablemos sobre la fidelidad. ¿Ser fiel es lo mismo que ser obediente? No, hermanos, no. Ser fiel es ser confiable, firme e incondicional. Y la Biblia habla de la fidelidad en varios aspectos. Primero lo pone como un atributo de Dios, como una cualidad de algunas personas, como una característica que muchas personas no tienen, pero también como un don del Espíritu Santo. Y algunas veces se utiliza como creer, como en Éfeso, cuando les dice son fieles porque creen. En general, la Biblia habla sobre la fidelidad de Dios. Constantemente aprendemos que cuando Dios dice que hará algo, lo hace. Aunque pensemos que es imposible, Dios lo hace. Cuando Dios dice que algo va a ocurrir, ocurre. Y esto aplica para el pasado, el presente y el futuro. Si no fuera así, podríamos decir que Dios es infiel, pero sabemos que no lo es, que si Él dice que algo va a pasar, va a pasar. La Biblia dice, hermanos, que Dios no ha dejado de cumplir ni una sola de sus promesas que nos dio. Dios es eternamente confiable, eternamente firme e inquebrantable, porque la fidelidad es uno de sus atributos. Él no tiene que esforzarse, simplemente es. Con esta fidelidad de Dios, hermanos, Él nos protege del mal, pone límites a nuestras tentaciones, perdona nuestros pecados, pero también nos santifica. Cuando una persona camina de la mano de Dios, en servicio humilde a Él, se le puede llamar fiel. Por ejemplo, Nehemías.
Cuando Nehemías tuvo que dejar Jerusalén para regresar a Persia, hablando sobre las profecías que Moisés les dio en el Moab, puso a dos personajes, Ananí y Ananías, a cargo. Pero no los eligió al azar, hermanos. Los eligió porque la Biblia dice que eran varón de verdad y temerosos de Dios más que muchos. Nehemías necesitaba hombres de buen carácter en quienes pudiera confiar, hombres que no aceptaran sobornos, que estuvieran comprometidos con su bienestar y que mantuvieran la integridad de lo que estaban haciendo. La fidelidad entonces está asociada al temor a Dios, pero no al temor de miedo, sino al temor de querer servirle. Entre más conocemos a Dios, hermanos, más necesitamos o más queremos imitarlo y ser como Él. En la Biblia se mencionan otros ejemplos de fidelidad: Silas, Tíquico, Onésimo, Moisés. Algunos de estos nombres les suenan mucho y otros como que no tanto, porque la Biblia no da tanta información de ellos. Pero no fue al azar el haberlos escogido, hermanos, sino que aunque estos personajes de la Biblia no tienen tanta información, Dios muestra que eran fieles y que tenían su recompensa. Tal vez no nos dice cómo, pero entonces sabemos que hay fidelidad y se cumple lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. También la Biblia nos advierte de las consecuencias de la infidelidad. Estas consecuencias, hermanos, son necesarias no porque Dios quiera decirnos si eres malo te va a pasar, sino porque somos propensos a extraviarnos. Somos propensos a no seguir lo que Dios nos dice. Nuestro corazón es inconstante y cuando decimos, no, ahora sí, voy a ir a la iglesia todos los domingos, híjole, pero el sábado me invitaron a una fiesta y el domingo no me puedo parar temprano. Ya somos inconstantes, hermanos. Aunque nuestras intenciones sean las mejores, tendemos a desviarnos. Por eso Dios nos dice, si te desvías va a pasar esto, pero también nos dice, regresa y las promesas van a seguir. La fidelidad afecta a todas nuestras relaciones, hermanos. La Biblia dice que es un don de Dios. Y cuando recibimos a Cristo como Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos trae la bendición del amor, la alegría, la paz, pero también de la fidelidad. La plenitud de estas bendiciones depende de caminar con Dios y entregarnos a Él. Debemos ser fieles a leer y cumplir su palabra y buscar al Señor en oración. En el Antiguo Testamento se nos enseña que el justo por la fe vivirá. Y esa verdad se menciona en el Nuevo Testamento varias veces. Si conseguimos esa fe y esa fidelidad, por la gracia de Dios, entonces algún día escucharemos, bien, buen siervo y fiel. La cuestión de si la fidelidad de Dios depende de nuestra obediencia es una polémica que se ha desatado hasta en grandes asambleas. O sea, Dios sí es fiel porque lo obedezco, sí o no, cada quien podrá tener su opinión. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que debemos reflexionar en la fidelidad de Dios y debemos practicar nuestra obediencia. Pero también debemos ver cómo estos dos conceptos interactúan dentro de la Biblia y hasta dónde debo cumplir mi parte. En resumen, la fidelidad de Dios es un aspecto de su naturaleza divina y no depende de nuestra obediencia. Dios es fiel porque lo es. Las Escrituras afirman que su amor, su gracia y su fidelidad son inmutables y son independientes de las acciones humanas. Sin embargo, nuestra obediencia puede profundizar nuestra relación con Dios y aumentar nuestra conciencia de su fidelidad. Aunque estamos llamados a vivir vidas de obediencia como respuesta a la gracia de Dios, su fidelidad es la que nos sostiene, la que nos redime y nos atrae a una relación más cercana con Él. Regresemos a Moab. Moisés le está diciendo al pueblo lo que debe de hacer, que deben ser obedientes y fieles, aunque también les está diciendo lo que va a pasar, que no van a ser obedientes y fieles, porque Dios ya sabe que van a desobedecer.
Pero también encontramos a Moisés llevando al pueblo de Israel a un pacto con el Señor, mencionándole las bendiciones que recibirán si obedecen y las consecuencias negativas si desobedecen. El Señor en Deuteronomio 30, 11 al 14, habla sobre sus mandamientos, pero nos dice, no está lejos de ti, ni es un misterio lo que tienes que hacer. No es algo difícil de entender y no es algo que nadie sabe su significado. Su palabra no es un rompecabezas de esos de 1000 piezas y que todos tienen el mismo color y nada más le vas girando para ver cuál. No, hermanos, es claro y simple. No tienen que subir al cielo para encontrarlo. No tienen que cruzar el mar para entenderlo. No tienen que volverse gente importante o doctos en teología. Su palabra está aquí. Está cerca de su corazón y de su boca. Estas son las palabras que el Espíritu de Dios utiliza para hablar de la fe, de la palabra de Dios encarnada, que es el Señor Jesucristo. No necesitas voltear todo el mundo de cabeza para encontrarlo. Lo único que tienes que hacer es que esté en tu boca y en tu corazón. Y nosotros tenemos la ventaja, hermanos, de que la tenemos aquí, impresa y en versión pocket para su comodidad, para que lo lleve a cualquier lado, inclusive en sus teléfonos. Todo esto, hermanos, se resume en que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto, hermanos, ha sido yo les comentaba, ha sido un capítulo difícil entre vincularlo, porque habla de muchas cosas, pero ya saben que a mí me gusta siempre dejarles con algo práctico, algo de la vida real que haya pasado. Este es un caso verídico. ¿Alguien ha visto esa imagen en internet? ¿Les suena? ¿No? Bueno, les platico la historia. Este es un caso de perseverancia. Esta nota es de febrero de 2023. Un joven, este que ven ahí en medio, Antonio Duo, se hizo viral en TikTok por un video que le puso dedicado a mamá. En este video muestra diferentes ángulos de cómo está derribando su casa y va a construir otra. Hasta aquí dicen, pues nada extraordinario, ¿no? Lo extraordinario, hermanos, es que esa maqueta que ven la hizo cuando tenía 12 años y le dijo a su mamá, cuando yo sea arquitecto, voy a construirte esa casa. Y ya saben, la mamá, sí, hijo. Bueno, 10 años después, es decir, cuando él tenía 22 años que se hace viral este video, es porque estaba derrumbando su casa justo para iniciar la construcción de la maqueta que le hizo a su mamá, como se lo había prometido. ¿Qué podemos resaltar? Primero, que este chico tenía perseverancia, compromiso con su mamá, pero también una motivación, querer ser arquitecto para poder darle algo, poquito de lo mucho que las mamás nos dan. Pero yo iría más allá, hermanos. Y si aplicáramos estos 3 conceptos, la perseverancia, el compromiso y la motivación, a las promesas que nosotros hacemos a Dios, ¿cómo nos iría? Y se tardó 10 años, pero lo logró. Incluso podemos tardarnos una vida, pero lograr y decir, hice lo mejor que pude. Este joven prometió construir una casa, pero recuerden que nosotros cuando aceptamos ser cristianos, aceptamos que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Es decir, que también somos una casa, somos un hogar, somos un lugar donde vive el Espíritu Santo. Y como dice Deuteronomio, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma están completamente dedicados a Él. Y si no lo están, ¿cómo sería nuestra vida si en serio estuviéramos dedicados a Él? En conclusión, hermanos, vamos a leer juntos Deuteronomio
Está en sus pantallas, hermanos. Amén. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En estos versículos, hermanos, nos dice que el latir, el corazón, el fondo de cada decisión que tomamos, esconde el eco del llamado del Dios divino. En cualquier decisión que yo tomo, seguramente algo que nosotros conocemos como conciencia, pero yo siempre he pensado que es la voz de Dios, te está diciendo, lo que tienes que hacer es esto. A Dios le gustaría que hicieras esto. Cada paso que damos en la vida puede ser una ofrenda de amor y esperanza hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia los que amamos, pero con mucha mayor razón hacia los que no amamos. Porque es bien fácil hacer algo para quien amo y para quien me cae bien, pero el vecino que siempre me estorba con su coche, igual ahí no es tan fácil, Señor. Pero todos los días, buenos días, que tenga buen día. Estos versículos nos inspiran a mirar en nuestro interior y preguntarnos, ¿estamos eligiendo la bendición? ¿Estamos eligiendo a Dios? Que cada elección que tomemos, hermanos, sea un reflejo de la luz que queremos ver en el mundo. Que nosotros seamos esa luz que queremos ver en el mundo. Abrazando la vida en su máxima expresión, que es que Dios hable a través de nosotros. Elevando nuestras voces cada día en un canto de gratitud, pero sobre todo con un propósito. Descubrimos que el amor de Dios es un regalo que transforma nuestras vidas. Ese amor nos guía, nos sustenta, nos ofrece paz. Al abrir nuestro corazón, no solo encontramos dirección, sino también la certeza de que tenemos un propósito en la vida. Que cada día sea una oportunidad para amar a nuestro Creador, disfrutar de sus bendiciones, pero que surgen de manera natural, solamente por vivir tomado de su mano. Hermanos, la obediencia a Dios es en parte porque nos rendimos a Él, pero no es por valor, esfuerzo o mérito propio, es por la gracia de Dios, por su misericordia hacia nosotros y el amor a su creación. Hoy promete tu hermano, no a mí, sino a quien venimos a alabar en este momento, promete que de lo malo que te pase, sacarás algo bueno. Que de las maldiciones obtendrás la bendición. Porque por gracia de Dios nos escogió para que le alabáramos. Pero también por gracia de Dios lo escogemos a Él. Cierren sus ojos, hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias porque en esta mañana pudimos reflexionar en tu palabra. Porque en este momento, Señor, tenemos muchos temas en nuestra cabeza. La obediencia, la fidelidad, el amor hacia ti, Señor. Pero lo más importante, que queremos servirte a ti. Somos nosotros como el pueblo de Israel, Señor, que estaba en Moab, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y sabemos que de las decisiones que tomemos, Padre, tú ya sabes la respuesta y tú ya sabes hacia dónde iremos. Pero, Señor, que nuestro anhelo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, sea el alabarte, el regresar a ti, Señor, que no somos perfectos porque somos humanos, pero el querer estar tomados de tu mano, el querer hacer lo que tú nos dices y ser luz en este mundo, que traigamos un poco de paz a este mundo lleno de problemas, de guerras, de hambre, Señor, que podamos ser ese bálsamo para las personas que necesitan. Pon en nuestra boca la palabra de aliento que podemos dar a los demás, pero sobre todo el poder compartir tu palabra, ese mensaje de vida, de paz
y que nuestra decisión, Señor, no es dudar y hacer o decidir el camino 1 o el camino 2, es siempre seguirte a ti. Que nuestra decisión siempre seas tú, hoy y siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.